Pablo, ¿nos escucha? Gustavo Sacañero lo saluda, gracias por atendernos. Sí, lo escucho muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo, parecía que esto que ofrecía el gobierno de María Eugenia Vidal respecto a los docentes, una cláusula gatillo que siempre se pidió el año pasado, hoy por hoy aparentemente habría dinero, por eso se establece esa cláusula gatillo, pero esta recomposición del salario que se perdió allá en 2018 hace que hoy por hoy no comiencen las clases, que los chicos no estén en las aulas y que mañana tampoco, y avisora, abre un panorama no, pero muy alentador. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en realidad mi opinión es que está claro que durante el 2018, por fundamentalmente la intransigencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, los docentes claramente perdieron el adquisitivo de su salario, porque bueno, la paritaria nunca llegó a concluirse y nunca llegó a cumplir un poco con la situación social y económica que rodeaba al año 2018, que es lo de la inflación y todas estas cuestiones que son todas conocidas. Yo la verdad que también, aclarando esa cuestión, a mí me parece, y tengo una opinión al respecto, que a mí me hubiera gustado que los gremios hoy, diríamos, le jugaran, entre comillas, por elevación a la gobernadora, y hoy hubieran empezado las clases, claro, y le hubieran dicho, mire gobernadora, usted en el 2018 nos hizo perder poder adquisitivo a los trabajadores, sí, nos ha puesto en una especie de grieta en el cual nos quiere separar no solo de los alumnos, sino también de las familias, usted está haciendo política con el tema educativo y no resolviendo los problemas de infraestructura, los problemas de calidad educativa, sí, los problemas de fondo de la provincia de Buenos Aires, pero nosotros, como gesto, iniciamos las clases. Ahora sí le decimos que en el camino hay 6 de marzo con clases, pero lo que no sabemos, si en el camino no se resuelven todas estas cosas, cómo va a seguir. Y de esa manera, hoy teníamos un día en el cual los gremios, de alguna manera, estaban en una posición, para mí, por elevación, porque además me parece que tanto los padres, muchos docentes y demás, querían que las clases empezaran el primer día, sí, y me parece, es un punto de vista, vuelvo a decir lo mismo, entendiendo el reclamo de los trabajadores docentes que durante el 2018 perdieron. Sí, una especie de establecer un ejemplo con altura, ¿no? Exactamente, a mí me hubiera parecido exactamente como lo decís vos, un ejemplo, la posibilidad incluso de pararse un peldaño por encima y decir, bueno, a futuro tenemos derecho a negociar y vamos a seguir planteando nuestros derechos, porque hoy hicimos un gran gesto y a mí me hubiera parecido que este gesto hubiera sido entendido por la sociedad y valorado. Entonces, evidentemente, la situación para la gobernadora no era la simple de echar culpas siempre para el otro lado, ¿no? Claro, de alguna manera era dejar alimentar esta grieta que se ha formado, esta cuestión ya personal, ¿no?, que hay entre cierto sector de los docentes con la gobernadora María Eugenia Vidal, donde se está mezclando la política en el medio también, pero Pablo, los docentes dirían, no, nosotros tuvimos casi 100 días de clases con los alumnos en las aulas y nunca nos llamaron. Eso es también lo que ellos le achacan al gobierno que pasó el año pasado, ¿no? Es que indiscutiblemente en todo eso tiene razón, es decir, la realidad es que acá lo que para mí se necesitaba era un comienzo diferente como para que, claro, digamos, no alimentar este discurso divisorio, este discurso político del gobierno de la provincia de Buenos Aires. A ver, la realidad es que la grieta que abre el gobierno entre los docentes, no solo con el gobierno, sino que intenta hacerla con las familias, tiene que ver con esto de las mesas distritales de educación, donde se pretende hacer política, donde la gobernadora habla por todos lados del tema docente, diríamos, políticamente, pero no se resuelven las obras en las escuelas, no se resuelve la cuestión salarial, nunca hablamos de la calidad educativa. Entonces, lamentablemente, estamos en un problema que tiene que ver con no atacar verdaderamente el problema de la educación a fondo, y entonces, para mí, es solo una cuestión, hasta diríamos, estratégica, decir, bueno, iniciamos las clases, nadie nos va a poder, no van a poder alimentar la grieta desde ese lugar, lo que sí, el mismo día que iniciamos las clases, advertimos que la situación de la provincia de Buenos Aires está igual que antes, en lo de las obras, en el salario, en no discutir la calidad, y me parece que era la posibilidad
de pararse en un lugar diferente, de tener más interlocución con la sociedad, porque la verdad es que hoy yo, en mi pueblo, acá en Tres Arroyos, Sí. he visto, por ejemplo, en el acto de la oficial que hubo acá, que yo participé, y la verdad es que los padres llevaron a los chicos, fueron al colegio, al acto y demás, y todos los que comenzaban el ciclo lectivo, y todos de alguna manera entendían, interpretaban y estaban de acuerdo con el reclamo docente, pero también esperaban un comienzo, me parece, diferente, la posibilidad de decir, bueno, a pesar de los errores del gobierno, los gremios tienen un gesto como para sentarse en la discusión desde otro lugar. Pablo, algo que parecería tan fácil, ¿no? Cuando se trata de personas inteligentes, que piensan, que razonan, que escuchan y que deciden. Digo, esto de juntarse, creo que el beneficio de uno es el beneficio de todo y el beneficio de los otros también es mi beneficio. Cuando hablamos de políticas de Estado, cuando hablamos de establecer un diálogo, un consenso, mucho se habló en la República Argentina, pero es tan difícil dejar de lado la grieta, decir yo hago esto, pero atención que el otro hace lo otro y eso es peor, y cuando estamos denostando al otro para establecer que yo puedo ser una posibilidad sin decirme qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, me parece que estamos desaprovechando posibilidades históricas en la Argentina, ¿no? De sumarnos, más ahora que prácticamente los partidos ya no existen, hay frentes, hay espacios donde se van congregando, y qué mejor que lograr un espacio amplio entre todos y a través de distintas políticas, distintas presencias y participaciones, poder lograr lo que la Argentina necesita. Y a propósito de todo eso, hablamos de el peronismo, un peronismo que es la gran oposición que tiene hoy por hoy Cambiemos, o las oposiciones que tienen Cambiemos, porque todavía no está definido qué peronismo va por un lado, qué va por el otro, y si todos van juntos. Usted creo que participó en el Congreso del PJ bonaerense que se hizo allí en La Matanza. Hoy Gioja, otro congreso, otro encuentro a nivel nacional de los peronistas, en el medio Cristina, para un lado sí, para el otro lado no. ¿Cómo es la situación, Pablo, hoy por hoy en eso? Bueno, a ver, primero yo diríamos que para terminar y redondear el tema de la educación, sí, yo digo que lo más lamentable es cuando se genera una grieta en un tema tan estructural como la educación. Lamentablemente, seguramente los resultados no van a ser lo que se esperan, y en estos temas me parece que lo que debiera primar es el consenso, y todos debiéramos un poquito de poner algunas actitudes para construir un consenso, fundamentalmente, como digo, en el tema de educación. Es cierto. Ahora, yo tengo una mirada muy particular de lo que está pasando. Yo, si bien participo, soy integrante del bloque del Frente Renovador, dentro de mi espacio político doy el debate sobre la necesidad de que el peronismo sea uno solo, de que se produzca la unidad del peronismo en un frente muy amplio, muy generoso, que participen incluso otras tradiciones políticas, que no sean solo el peronismo, sino otros sectores que entiendan que estamos viviendo un momento histórico en el cual lo más importante es ganarle a Macri, porque lamentablemente, y en la calle se ve, el gobierno de Macri está haciendo mucho daño a la sociedad, al país y demás. Entonces me parece que cuando hay momentos como este, lo más importante es que nos podamos juntar, porque lo que está en juego es el país, lo que está en juego son los ciudadanos que la están pasando realmente mal, y ante esas situaciones hay que deponer actitudes individualistas o personalistas, ambiciones y demás. Ojalá todo el peronismo entienda, o la mayoría del peronismo entienda la necesidad de esto, de la unidad, de juntarse, de saber que tenemos diferencias. Sí, por supuesto que hay diferencias, que no somos todos iguales, pero que tenemos que priorizar lo que nos une, lo que nos acerca, porque la verdad que necesitamos que este país vuelva a la senda del crecimiento, del desarrollo, de la justicia social, es decir, que vuelva a ser un país normal, que pueda generar movilidad social ascendente, que pueda generar trabajo, que pueda tener mercado interno, es decir, que pueda tener jubilaciones, salario, que no haya pérdida de empleo. Hoy, mirá, hoy a la mañana yo soy abogado y tengo un estudio jurídico, y hoy fueron muchísimas personas a mi estudio a pedirme trabajo. Y eso es la muestra de que estamos en un país en crisis. Bueno, cuando uno es dirigente político y tiene esta responsabilidad y vive esto, ¿qué tiene que decir? Tiene que decir, no importa mi situación, ni mi ambición o mi aspiración. Importa que tenemos que cambiar este país, que lamentablemente tiene todo, pero que lamentablemente está claro que está siendo mal conducido. Sí, es un país que tiene riquezas y no es un país rico, ¿no? A partir
ni rico ni desarrollado, Claro. ninguna de las dos cosas. Entonces, la verdad que ante esas situaciones me parece a mí que el peronismo tiene la enorme responsabilidad de dejar las divisiones, de dejar las chicanas, de dejar, diríamos, todo lo que no nos permita ganarle al gobierno y sentarse en una mesa donde podamos decir qué vamos a hacer, donde podamos resolver los conflictos y las diferencias que tengamos, y de última, si tenemos que hacer una gran paso para que cada uno que tiene aspiraciones se presente en los niveles nacional, provincial o municipal que quiera que se presente, pero que efectivamente vayamos a la elección de octubre con una oposición unificada. Pablo, ¿con Cristina o sin Cristina? Porque ese me parece que es el gran tema para el peronismo hoy por hoy. A mí me parece que no hay que excluir a nadie, Ajá. absolutamente a nadie, esto quiero ser absolutamente claro, no hay que excluir absolutamente a nadie, hay que, diríamos, Acomodarlos. exactamente, nadie puede sentarse en una mesa y decir con aquel no me siento, porque me parece que eso es favorecer a Macri y al gobierno, y los conflictos que tengamos los tenemos que resolver, como te decía, por el mecanismo electoral que son las PASO, pero tampoco sentarse en una mesa donde ya alguien te diga el candidato soy yo o el candidato es aquel. No, una mesa en la cual discutamos primero otras cosas, discutamos el modelo de país que queremos, porque la unidad de la oposición, la unidad del peronismo, todo esto no se puede solo construir en base a esto de que algunos dicen devolveremos. No, tiene que ser en base a la construcción de futuro. Las sociedades salen mirando al futuro. Nosotros tenemos que reconstruir el peronismo y la unidad a partir de los errores del pasado, que los tuvo los que gobernaron, los tuvimos los que nos fuimos del peronismo en algún momento por alguna situación coyuntural. Todos nos equivocamos, de eso no hay ninguna duda que nos equivocamos. Pero ahora está en juego el país y entonces, de cara al futuro, lo que tenemos que hacer es primero acomodar qué es lo que haríamos si nos tocara gobernar, no excluir a nadie, porque todos, vuelvo a insistir, el concepto todos nos equivocamos, y después elegir de la manera que sean los candidatos. Por eso yo no excluyo a nadie, a mí me gustaría que Cristina, que Labaña, que Massa, que Felipe, es decir, que un montón de compañeros que tienen aspiraciones vayan a una paso y el que tenga más votos gane, y que después sea el articulador de toda la oposición para ganarle al gobierno nacional o al macrismo de alguna manera. Entonces, eso me parece que es la resultante. Ahí estaría demostrado que los dirigentes están pensando en el país y no en sus aspiraciones. A propósito de eso, que piensan en el país y no en las aspiraciones o lo contrario, cuando uno lo escuchó a Rossi parecía desesperado cuando decía que venga cualquiera, no importa cómo piense, dónde esté, que traiga votos para ganarle a Macri. Eso me parece que no es un acierto y va a terminar siendo un error, ¿no? Si se piensa así. No, por eso yo digo la unidad planteada sobre una base de cómo, diríamos, qué vamos a hacer si nos toca gobernar, con criterios, con un programa de gobierno, es decir, también, diríamos, con una renovación dirigencial. Yo digo que los dirigentes que tenemos entre 45 y 55 años tenemos que ser protagonistas de este cambio que la Argentina necesita, también, diríamos, con una enorme y un fuerte contenido y un programa claro de lucha contra la corrupción, porque el peronismo está pasando un momento de crisis también, porque hubo algunos que evidentemente hicieron cosas irregulares, ilegales o corruptas. Entonces tenemos que hacernos cargo, por eso te decía la autocrítica de los que gobernaron y la autocrítica de los que nos fuimos. Por supuesto que nada puede ser, diríamos, no se puede al argentino plantearle futuro con el pasado. El pasado tiene sus cosas buenas, por supuesto que las tiene, pero además los dirigentes políticos tenemos que hacerle ver a la gente futuro, que hay un futuro mejor al presente que están viviendo. Pablo, sabemos que 2:30 de la tarde tiene una reunión, queremos ser respetuosos, como usted fue en atendernos, y le mandamos un abrazo y seguramente más adelante estaremos conversando. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Hasta luego. Hasta luego. El diputado bonaerense Pablo Garate, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires,